Lamentablemente, durante la pandemia todos supimos de casos de personas que murieron por COVID por no ir a tiempo a los hospitales. Contrario a la recomendación de los expertos, como tenían síntomas leves, probablemente fiebre, dolor de cuerpo nada más, decidieron quedarse en su casa y cuando bajó drásticamente la oxigenación y decidieron ir al servicio de urgencias, pues bueno, ya era demasiado tarde, ya no había lugar en los hospitales y pues lamentablemente fallecieron. Todos conocimos de este tipo de casos, pero no solo de COVID, hay muchos otros padecimientos en donde exigen su atención pronta en el servicio de urgencias y las personas deciden quedarse en casa, atenderlo en un consultorio simplemente y pues bueno, cuando quieran ir de verdad al servicio de urgencias es demasiado tarde. Hoy te voy a platicar cuáles son esos padecimientos. Quédate conmigo. Padecimientos como los infartos, las apendicitis, los accidentes vasculares cerebrales, lo que antes llamábamos derrame cerebral, etcétera, son padecimientos que de principio pudieran parecer otro tipo de enfermedad. Los síntomas son un poco vagos y por lo tanto las personas deciden quedarse en casa, tomarse una aspirina o lo que sea. En el mayor de los casos, la gente va a su clínica de consulta externa o a un consultorio privado, un consultorio de farmacia, etcétera. Y cuando estamos hablando de padecimientos de este tipo, no es suficiente con este tipo de atención. En un consultorio no tienen cómo atenderte un infarto o una apendicitis, quizá te lo diagnostiquen y te manden al servicio de urgencias y esto es pérdida de tiempo. Estos padecimientos vamos contra reloj para poder atenderlos, así que mientras más rápido los atiendas, se le dice la golden hour, la primera hora a partir de que sucede alguno de estos eventos es importantísima para que, no solo para salvarte la vida, sino para que no existan secuelas. Así que si detectamos que hay alguno de estos padecimientos o sospechamos que hay alguno de estos padecimientos, tenemos que ir de inmediato al servicio de urgencias. Si no puedes salir de tu casa, llamar a una ambulancia o al servicio de urgencias y que te atiendan lo más rápido posible. Y hoy vamos a comentar cómo podemos sospechar que tenemos algunos de estos padecimientos y por lo tanto atenderlos rápidamente. ¿Cuáles son los síntomas que nos llaman la atención para acudir de inmediato a esos servicios? Bueno, pues empecemos por el más común, el dolor de pecho. Es un dolor o presión o sensación de ardor en el pecho. Pues bueno, sobre todo cuando nos ocurre de primera vez. Hay padecimientos, por ejemplo, que nos pueden confundir con este padecimiento, como las crisis de ansiedad, por ejemplo. Pero las personas que ya han padecido crisis de ansiedad anteriormente, que ya han sido diagnosticadas, pues ya saben cómo se siente, ya saben que no es un infarto, ya saben que es una crisis de ansiedad y la mayoría de las veces incluso saben pues cómo tratarla. Pero cuando de primera vez te da un dolor con opresión en el pecho, decíamos, es también muy característico que ese dolor se irradie hacia el brazo y hacia la mandíbula, a veces hacia la parte posterior del pecho, pues bueno, definitivamente vamos a sospechar de que hay un padecimiento cardíaco y es mejor que vayamos directamente al servicio de urgencias para que ahí me hagan los exámenes correspondientes, exámenes que no me pueden hacer en un consultorio como un electrocardiograma, como sacarme una placa de tórax y por lo tanto determinar si estoy sufriendo un infarto o algún otro padecimiento cardíaco y tratarlo de inmediato ahí, en ese lugar en donde sí existen los medios para tratarlo. Vamos con el segundo síntoma que requiere una atención inmediata de urgencias. Pues bueno, el que se te paraliza alguna parte del cuerpo. Pareciera obvio, pero mucha gente no lo hace. Mucha gente ante la parálisis, que casi siempre es de un lado del cuerpo, difícilmente es de ambos lados, pero si sucede esto, pues bueno, de inmediato acudan. Pero por lo general se paraliza alguna parte del cuerpo, la cara, por ejemplo, el brazo, y la gente, pues bueno, decide ir al consultorio para que casi siempre le digan que tiene una parálisis facial. Es cierto, a veces las parálisis faciales, de hecho la mayoría de las veces,
lo que conocemos como parálisis de Bell, es una parálisis que remite casi sin tratamiento y de manera espontánea, solamente con algunos ejercicios de rehabilitación, pero en algunos casos esta parálisis lateral tiene que ver con un padecimiento vascular cerebral, algún derrame, algún taponamiento de una vena, y esto requiere de una atención inmediata para salvarte la vida o incluso la función de tu organismo. Así que, pues bueno, ¿qué hará el médico en estos casos? Pues bueno, algo que tú puedes hacer de inmediato en los primeros segundos que detectas estas parálisis, pues bueno, tratar de hacer algunos gestos frente al espejo, o si tienes a alguien frente a ti, pedirle que observe si de verdad existe esta parálisis, ¿no? Levantar la comisura de las cejas, de los labios, intentar hablar, el hablar incoherentemente o el no poder hablar, no poder emitir conversación junto con la parálisis, pues bueno, es casi diagnóstico de que un evento vascular cerebral está ocurriendo y necesitas ir al hospital. No te pueden atender esto en un consultorio, no te esperes tampoco en tu casa, de inmediato hay que ir al servicio de urgencias. Bueno, hay otra que a mí me llama muchísimo la atención, que la gente vaya a un consultorio, pues bueno, son las heridas grandes o hemorragias importantes, lo mismo con las fracturas, cuando hay un accidente, pues, ¿no? Hay un accidente, una persona que cae de las escaleras, un choque automovilístico y hay una herida, hay un golpe y la gente decide pues irse a su casa y a ver qué pasa. En el mayor de los casos acuden a un consultorio y pues bueno, quizá vemos que por fuera no sea tan grave el problema, pero las lesiones internas pueden ser de gravedad y definitivamente hay que acudir a un servicio de urgencias cuando una herida, al aplicarle presión durante 2 o 3 minutos, no para. Ahí significa que hemos roto un vaso sanguíneo fuerte y grande, perdón, y hay que acudir a un servicio de urgencias para que reparen esta herida, para que me suture mi herida también y el vaso sanguíneo que se ha roto. Cuando tengo un miembro, ya sea la pierna, ya sea el brazo, que están deformados después de un golpe, aquí probablemente hay una fractura. No podemos saberlo, nadie tiene ojos de rayos X, solemos decir, pero sospechamos que hay una fractura y hay que ir al servicio de urgencias. No vayas a un consultorio, en un consultorio no te pueden resolver, ni diagnosticar, ni resolver una fractura. Hay que sacar una radiografía. En algunos casos, la radiografía nos dirá que no se puede simplemente reducir la fractura, que hay que operarla. Entonces, una lesión fuerte que nos provoca deformidad y la imposibilidad de mover un miembro. O una herida que no para de sangrar después de que se le hizo presión por algunos minutos, requieren de atención en el servicio de urgencias. También hay, decíamos, las hemorragias, no solamente después de una herida. Una hemorragia vía oral, ¿no? El vómito de sangre de una cantidad importante, o de manera rectal, ¿no? De estas diarreas con sangre. Nos están hablando de que ya no hay un padecimiento leve, ya no estamos tratando simplemente con una infección estomacal. Aquí hay algo importante. Ojo, no estoy hablando de que haya tiritas de sangre, ¿no? Lo cual quizás sí me haga ir con mi médico, debo ir a saber qué está pasando, o que en mis heces haya pequeños restos de sangre. Estamos hablando de unas verdaderas hemorragias, y sobre todo cuando la cantidad ha sido tal que empiezo a debilitarme, empiezo a perder color, pues bueno, estoy perdiendo sangre y debo ir inmediato al servicio de urgencias. Otro tema muy interesante es también con las embarazadas. Cuando hay hemorragia en una embarazada, no se esperen, aunque sea leve la cantidad de sangre. Aquí sí no es importante que sea una cantidad impresionante de sangre la que haya perdido esta mujer, sino pequeñas cantidades que se pierdan, pues nos hacen pensar en una amenaza de aborto, una amenaza de parto pretérmino, y hay que acudir al servicio de urgencias. En un consultorio no te van a poder atender. Esto se atiende en el servicio
de urgencias. Hay otra consideración muy importante. Decíamos las dos, siempre tenemos aquí muy presente a los dos extremos de la vida, a los niños y a los adultos mayores. Los niños no nos pueden decir si están pasando por algún problema, si les duele algo. Hay que observarlos, vamos a ver que su actitud cambia, ¿no? Si de repente los perdimos de vista un ratito y al verlos vemos que andan como borrachitos, que no pueden caminar bien, no pueden hablar bien, probablemente hayan caído, se hayan golpeado y esto requiere de que vaya a una atención de urgencias. Sobre todo si decíamos, hay que observarlos y si después de un golpe que vimos hay vómitos, hay esta marcha vacilante, etcétera, vemos que su actitud no es normal, vamos de inmediato al servicio de urgencias. Aquí decíamos, quizá no los veamos muy graves, pero quizá por dentro esté sucediendo algo más importante y requiera de una atención. Insisto, en la primera hora, primeras 2 horas van a ser fundamentales para salvar la vida de las personas o incluso la función de un órgano. También los niños, cuando tienen infecciones estomacales y tienen diarreas severas o vómitos severos, se nos van a deshidratar mucho más rápido que un adulto. Aquí quizás si tú tienes diarrea o vómito y vas a un consultorio, pues bueno, quizá te puedas tratar en casa. Pero un niño que ha estado perdiendo muchos líquidos puede caer rápidamente en deshidratación. Un niño es preferible que si ya ha estado más de 12 horas con diarrea y vómito, no vayamos ni siquiera al consultorio, vamos directamente al servicio de urgencias. Muy probablemente tengan que ponerle un poco de suero, restablecer estos líquidos que ha perdido y pues bueno, tratar la causa de la diarrea y el vómito. Es muy importante en los niños, pierden líquidos muy rápido, por favor atiendan en ellos sí esos padecimientos en el servicio de urgencias. En los adultos mayores también hay que tener ese tipo de consideraciones, también se nos deshidratan mucho más rápido que un adulto y por lo tanto cuando tienen diarreas constantes hay que acudir al servicio de urgencias, no nos esperemos, tampoco vayamos al consultorio. Aquí si están perdiendo muchos líquidos vamos de inmediato a que los atiendan. Seguramente también como a los niños tendrán que ponerles suero o restablecerles líquidos. Ojo con las caídas en los adultos mayores. Así como con los niños es difícil saber, no nos refieren muchas molestias, muchas veces se caen y lo que para mí una caída de 1 metro pudiera representar simplemente un golpe, para un adulto mayor representan fracturas y las fracturas de miembros pélvicos, sobre todo de la pelvis, del hueso pélvico, suelen ser a veces hasta mortales en los adultos mayores debido a que se pierde muchísima sangre y a que las colecciones de grasa que existen dentro del hueso púbico suelen viajar por el torrente sanguíneo y nos causan taponamientos del tipo de los infartos. Así que mucho cuidado con las caídas en adultos mayores, por favor, aunque los veamos bien, vamos al servicio de urgencias, que le saquen una radiografía y comprobemos que de verdad fue simplemente el golpe o, como suele suceder, hay una fractura y hay que resolverla. Los problemas respiratorios severos son otro caso importante. Decíamos ahora con el COVID, lo sabemos, si tienes una falta de aire, una baja de oxigenación, tienes que ir al servicio de urgencias, pero el COVID va a pasar, nuestra crisis por COVID va a pasar y hay que tener muy en cuenta que aunque no sea COVID, aunque sea cualquier otro tipo de padecimiento, pero si me empieza a faltar el oxígeno, me empieza a faltar el aire, necesito hacer mucho esfuerzo para jalar aire. En niños decíamos que no nos pueden decir, pero si vemos que empiezan a hacer mucho esfuerzo para jalar aire, casi siempre tienen que ayudarse con la pancita, se les hunde las costillas, etcétera. Nuestros adultos mayores también, que no nos dicen, pero vemos que pierden fuerza, hacen mucho esfuerzo para respirar, vamos directamente a un servicio de urgencias, no nos esperemos, no vayamos ni siquiera al consultorio, en donde quizá me puedan diagnosticar y me digan vete a un servicio de urgencias, pues para qué perdemos el tiempo, vamos directamente al servicio de urgencias y aquí con estudios y con los medios para tratarme, pues me van a sacar del problema si acudo lo antes posible. Por favor, no se queden en casa, no vayan a un consultorio, vayan directamente al hospital si
no pueden respirar. Pareciera una obviedad, pero hay que repetirlo 1000 veces. Otro padecimiento importante al que hay que acudir es el dolor de abdomen muy agudo. Insisto, cuando una persona padece de colitis constantes, padece de problemas de la vesícula, bueno, pues ya ha sido diagnosticado, ya conoce ese tipo de dolor, quizá puede identificarlo y sepa que su dolor es simplemente eso, es una colitis y listo, tendrá que ir al médico, atenderse y será suficiente. Pero cuando de primera vez tienes un dolor muy severo en abdomen, sobre todo en la parte baja del abdomen hacia abajo y hacia los costados, pues bueno, aquí podemos estar sospechando de padecimientos muy severos como una apendicitis, como problemas de vías urinarias importantes, cálculos que se hayan quedado atorados en los ureteros, también puede ser problemas de las trompas de falopio, pueden ser problemas muy importantes que en esta zona el dolor muy agudo, muy severo, nos hace que vayamos directamente al servicio de urgencias. Aquí sí, una peritonitis es un padecimiento que no se puede atender en un consultorio, una apendicitis, problemas decíamos, de ovarios o trompas de falopio, tienen que atenderse en el servicio de urgencias primero por el diagnóstico. Requerirán casi siempre de un ultrasonido para diagnosticarse, de algunos exámenes médicos y por supuesto si requiere de atención quirúrgica, pues bueno, esta no puede hacerse en un consultorio. No pierdan tiempo yendo a un consultorio, vayan directamente al servicio de urgencias. Los mareos y los desmayos son otro síntoma importante. Un mareo sencillo, todos lo hemos sentido cuando nos levantamos rápidamente, todos sentimos un pequeño mareo y de nuevo nos restablecemos. Pero un mareo importante, un vértigo muy fuerte que nos haga no poder caminar y una pérdida de la conciencia, aunque pudieran ser simple y sencillamente un simple desmayo y que me restablezco, también pudieran tratarse de un problema cerebral importante, un problema cardíaco también importante y por lo menos de primera vez, por lo menos si nunca has sentido esto y te desmayaste por primera vez en tu vida, eso es algo que ya no es normal en ti y por lo tanto requiere de que vayas al servicio de urgencias a que te diagnostiquen una posible enfermedad no solo severa, sino que requiere de una atención urgente. Decíamos, en la primera o segunda hora es importantísima la atención. Todos estos padecimientos, insisto, parecieran obvios, pareciera que nadie va a quedarse en su casa, pero les sorprendería la cantidad de personas que después de un desmayo, después de una caída severa o importante, se quedan en casa y siguen agravando su problema y van a los hospitales ya cuando está muy avanzado este problema. O incluso que van simplemente a un consultorio y la mayoría de las veces, hay que decirlo, el médico sospecha de una infección, receta un antibiótico y pues bueno, un problema de apendicitis puede seguir creciendo y creciendo y creciendo y vamos al hospital cuando ya es demasiado tarde. Por favor, ante estos padecimientos que requieran atención de urgencias, ve directamente al servicio de urgencias. Si no puedes salir de tu casa o no te puedes transportar, llama a una ambulancia, a un servicio de urgencias. La atención inmediata en este tipo de padecimientos es importantísima. Así que tenlo en cuenta. Saludos.